tardes, estimados alumnos. Vamos a hacer hoy en la tarde un tutorial sobre filosofía del derecho. Para este efecto empezaremos teniendo una perspectiva histórica de lo que ha sido la filosofía del derecho a lo largo de la historia. Como una especie de prerequisito se requiere entender a la filosofía como aquella ciencia encargada de la historia del pensamiento en sí, así como de sus diversas doctrinas y pensadores que han pasado por este devenir. La filosofía del derecho tiene como finalidad entender las tendencias históricas que ha sufrido las ciencias legales, es decir, el aporte que han dado sus diversos estudiosos con respecto a temáticas que vinculan el ordenamiento jurídico de la sociedad en sí. En este contexto, empecemos definiendo que la historia antigua comprende desde que el hombre tuvo uso de razón hasta el año 1157 aproximadamente. En este contexto, el ser humano idealiza como forma de vida el esclavismo, es decir, la explotación del hombre por el hombre. Lo destacable en esta etapa es que las primeras concepciones del ser humano, la necesidad de legalizar o de crear corrientes de pensamiento, empieza en el Código de Hammurabi, un primer intento de reflexión histórico, en el cual se busca supervivir derechos connaturales del ser humano, es decir, se apuntaba a la relación de padres e hijos, derechos de familia, en el cual había un vínculo profundo en defensa de esta institución. Luego, bajo esta influencia y bajo los primeros viajes que sucedieron en la cuenca del Mediterráneo, es en la Grecia clásica en donde surge una nueva forma de verse la vida. Es aquí, en este escenario, donde Pericles hace sus primeras demostraciones y alegatos. La Grecia clásica aportó los tres grandes pensadores, Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates hizo una reflexión profunda respecto al conocimiento y lo veía ilimitado. Por eso su frase decía: solo sé que nada sé, y lo que yo sé en el fondo no es nada de lo que yo pienso que sé. Sócrates hizo comprender en el mundo del derecho, y si cabe el término, fue el primero que introdujo la axiología, la ciencia de los valores, porque su misma vida fue una lucha de ellos, a tal punto que, sabiendo que había una sentencia injusta en su contra, decidió aceptar la misma para que no se viole el precepto de legalidad de la época. Además, Sócrates, visto históricamente, es el primer objetor de conciencia real, pues su aporte estuvo encaminado a analizar o a cuestionar una decisión a través de su acto mismo. Platón señaló que lo fundamental estaba en las ideas. Platón creía fundamentalmente que los seres humanos obedecíamos a un acuerdo de convivencia. Este acuerdo de convivencia nos llevó a la idea de que el hombre procedía en esencia del resultado de sus acciones. Estas reflejan un estilo de vida. Sus ideas más profundas se desarrollan en el mito de la caverna, en el cual él sostiene que si una persona que estuviese encadenado en una caverna, un momento fuese liberado, anhelaría volver a la caverna porque ya se enseñó a vivir en ese espacio físico. Aun cuando nosotros demostrásemos la claridad que existe en las afueras, Platón cuestiona y analiza que las estructuras sociales son las que rigen el correcto funcionamiento de la polis, ciudad-estado. Finalmente, Aristóteles introduce la racionalidad, cree en una forma de república. La forma de república nos dice que deben existir poderes y que estos garantizan los derechos mismos del desarrollo de las personas.
Aristóteles todo esto lo logra plasmar en la ironía de sus diálogos, de sus reflexiones, cuando habla incluso de la mítica Atlántida, que lo recoge en sus reflexiones históricas. Además, Aristóteles cuestiona los profundos valores que rigen al derecho. Es el primero que introduce las categorías de la justicia y la equidad. Lo fundamental en Aristóteles es que cree que a cada hecho le sigue una sanción. Por eso, en él se origina el antecedente y el consecuente. Aristóteles reformula nuevas concepciones sobre el desarrollo y cree que la condición de persona es un efecto que se genera del Estado mismo. Por ende, él es el pionero en señalar el arqueotipo de personas naturales y jurídicas. Avanzando en esta concepción de la antigüedad, luego tenemos el famoso medioevo. El medioevo comprendió, a partir de las cruzadas que vivió Europa, intentos de recuperación por parte de reyes católicos de los lugares santos en Medio Oriente, hasta el año 1492, fecha en que se descubre América. En este contexto, el feudalismo tuvo un fuerte apogeo, es decir, la Iglesia buscaba la ratificación de su poderío. Este escenario propició que surja el derecho natural. El derecho natural es aquel inspirado en las concepciones de defensa del ser humano desde una autoridad dada. Esta autoridad viene a regir las normas de convivencia de los seres humanos. El derecho natural siempre predomina la razón, la justicia, y en algunos casos se habla incluso de fe, porque la razón misma es una consecuencia de la actividad y de la naturaleza del ser humano. En otro contexto, la Edad Media significó un apogeo de la razón del derecho, es decir, cada acción, si apreciamos el principio de física, genera una reacción, pero cada acto del hombre en sociedad debe tener un margen de legalidad. Este puede expresarse en una norma o disposición o en una sanción. La Edad Moderna, como su nombre lo indica, significó un cambio. Comprende desde 1492 a 1789. Lo interesante de esta época es que el Renacimiento obligó a definir nuevas estructuras de desarrollo, a tal punto que en Europa surgieron nuevas tendencias. Westfalia significó un cambio de paradigma en la territorialidad del Estado, porque se acuñó el precepto de que a cada rey le sigue un territorio. Es decir, de esta manera surge el derecho internacional público, además del derecho limítrofe. Técnicamente podemos entender que el derecho a la integración surge en Westfalia, porque Westfalia significó también una posibilidad de integración para lo que luego sería la comunidad de naciones. Además, la Edad Moderna contribuyó significativamente en los avances del pensamiento. Se desarrolló la enciclopedia liderada por Denis Diderot y Jean-Jacques d'Alembert, que significó un cambio, un paradigma educativo, la necesidad de popularizar o sistematizar los conocimientos para el pueblo. En este contexto, y profundamente influenciado, asoma Jean-Jacques Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, quien planteó la importancia del contrato social. En el contrato social se demuestra que el ser humano está en constante actividad y convivencia, y que para que ésta sea productiva, todos tienen que ceder parte de sus libertades individuales y colectivas. El contrato social significó el acuerdo que los seres humanos tenemos para garantizar una correcta convivencia en la sociedad. Además, este significó también la posibilidad del origen mismo del derecho penal, pues
la violación del contrato, la violación de este contrato obliga a que el Estado proteja al ciudadano a través de la sanción de la pena. En el fondo, la pena no es más que el incumplimiento de este acuerdo al que todos estamos llamados. En la edad contemporánea, que comprende de 1789 a 1912, el deseo y la caída de algunos regímenes europeos en cuanto a sus monarquías comenzó a significar un cambio de paradigma. La misma Francia se vio convulsionada por la Revolución Francesa, lo cual conllevó finalmente a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el cual se aseguraba que todos los seres humanos somos iguales, tenemos los mismos niveles y oportunidades. El punto más álgido y más interesante de la historia misma radica el 14 de julio de 1789, en el cual se produce el asalto a la Bastilla, que significó la liberación política de todos los encarcelados en el momento. Así también se contempla como signo del neoconstitucionalismo, es decir, la garantía de derechos. El aporte que dio la Revolución Francesa contribuyó a que se cristalicen los anhelos de libertad de muchos de los estados e independice América Latina. Esto conllevó a un proyecto de republicanismo para el siglo XIX. El surgimiento de los primeros estados en América Latina contribuyó al nacimiento de unas nuevas tendencias democráticas, a tal punto que en 1830 el Ecuador se conforma como república y se reconoce como primer elemento de identidad el carácter de unidad. El aporte que se brindó desde las tendencias de pensamiento jurídico en el Ecuador del siglo XVIII estuvieron focalizadas a la lucha ideológica de liberales y conservadores, pues los unos propugnaban un estado eminentemente religioso, inspirados en normas de profunda arraigambre del derecho canónico, y la tendencia era mantener la Iglesia y el Estado fusionados en uno solo. Por su parte, los liberales buscaban la separación plena de poderes y creían, aunque no descartaban la importancia de la Iglesia, en el sentido de que ésta debía ser un ente del Estado, de la sociedad misma, no ser un ente ratificador o opresivo en el Estado. Pero luego, terminado 1912, surgen las crisis balcánicas en Europa, las cuales obligaron a una redefinición en sus estructuras diplomáticas. El atentado de Francisco Fernando en Sarajevo obligó a que estalle la Primera Guerra Mundial. Luego sobrevinieron crisis financieras en Europa de 1918 a 1938, épocas en las que surgió el nacionalsocialismo, el cual termina en 1945 con la firma de la capitulación en Berlín a favor de los aliados. Durante estos 31 años, en Europa se siembra una tendencia de profunda legalidad, es decir, la norma debe imperar por sobre el ciudadano. De esta manera, el Estado legal ratifica derechos, pero fundamentalmente ejerce una autoridad del Estado en el ciudadano. El ciudadano está obligado a cumplir con todas las disposiciones y normas para que sea el mismo el que regule su calidad de vida. Por su parte, en el Ecuador, desde el año 1900 a 1945, la confrontación entre conservadores y liberales empieza a partir del asesinato de Alfaro en el Ejido, en Quito, hasta el año 1945, en que la concepción ecuatoriana para la época es eminentemente territorialista. 6 constituciones determinan la existencia de un Estado nacionalista, en el cual la idea de nación sobrepasa cualquier otro valor.
La finalización de la Segunda Guerra Mundial significó un cambio en el paradigma mundial. Comienzan a tener profunda influencia las organizaciones sociales y comunitarias. De esta manera surge el derecho de integración, lo cual comienza a verse reflejado en la Comunidad Económica Europea. Y luego los procesos de descolonización de África y Asia comienzan a facilitar los procesos de liberalización de capitales, así como de liberalidad de conductas. Esto quiere decir que por primera vez muchos seres humanos que vivían en condiciones de colonos adquieren y gozan de derechos de ciudadano. Recuperan sus nacionalidades y forman parte activa de las condiciones de protección de sus estados. Este telón de acero que se formó en Europa conllevó a que también tenga influencias en América Latina. América Latina durante estas épocas vivió el proceso de conformación de dos organismos. La LADI, que era la Asociación Latinoamericana de Desarrollo e Integración, y la LAG, que fue la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. En este contexto, y para superar las expectativas de desarrollo, surge el Pacto Andino, que luego se transformó en Comunidad Andina, que comprendía inicialmente a Venezuela, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, pero por razones de dictadura en Chile tuvo que retirarse, y Venezuela luego se retiraría ya conformado este organismo. La caída del muro de Berlín en 1989, la reestructuración de Alemania en 1990 y por supuesto la finalización del periodo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, dictaminó una nueva concepción dentro del derecho, y para esas épocas ya habíamos comprendido que el derecho es eminentemente amplio. De esta manera surge el derecho global, el mismo que consiste en la presencia y en la superación de todo tipo de barreras dentro de las escalas nacionales. La palabra clave de moda es lo transnacional. Esto significa que los estados buscan oportunidades de desarrollo en acuerdos, en negocios, y además crean ámbitos de comunidad internacional. El mejor contexto y desarrollo de esto es el mercado común del sur en la región, y se evidencia a través de la Unión Europea. Las eliminaciones arancelarias, la evasión de tasas preferenciales conllevan a un desarrollo pleno del proceso de integración. Espero que esa perspectiva histórica de lo que comprende la filosofía, el aporte de la filosofía y su relación con el derecho les haya sido útil. Quedo presto a sus órdenes para una próxima oportunidad, y la ocasión me es propicia para desearles toda clase de éxitos durante su formación académica, y desde ya los considero futuros colegas.